Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de Cineforum de la Biblioteca Nacional del Perú. Mi nombre es Jorge Mateo y soy el programador de los ciclos de la institución. Acabamos de ver el tráiler Cinema Infierno, el largometraje independiente. Hoy día hablaremos con el musicalizador y actor Eugenio Vidal estamos esperando también la presencia del director, productor, editor de esta película, Rafael Arévalo. Bueno, comenzaremos un poco sobre la película. La película es un largometraje independiente, como hemos comentado hace un momento. Fue estrenado en diciembre del año pasado, en marco del Festival Transcinema. Esta película está a medio camino entre lo documental y la ficción. Presenta a las antiguas salas de cine de Lima. La mayoría en la actualidad son edificios abandonados, anónimos, decadentes, pertenecientes a otra época y amenazadas por la modernidad. Esto ocurre, la narración, la ficción ocurre desde el punto de vista de un maduro reportero, de una tradicional revista que es punto de cerrar. Bueno, con respecto a nuestros invitados, en primer lugar voy a presentar a Eugenio Vidal. Eugenio Vidal ha participado en Cinema Infierno como musicalizador, además como de actor secundario. Eugenio es comunicador de profesión, productor musical autodidacta y actor ocasional. No obstante, ha participado en largometrajes como El Soñador y La Última Tarde, bastante destacados, y como en la miniserie Ven, Baila, Quinceañera. Todos los temas que componen la banda sonora de Cinema Infierno son de su autoría. Bueno, también daremos los datos de Rafael. Rafael Arévalo es uno de los principales referentes del cine peruano actual. Es bastante polifacético, ejerce, como he comentado, ha ejercido en esta producción y en casi todas sus películas la labor de director, productor, guionista, editor, sonidista y cámara. Su trayectoria destaca por lo prolífica, su apuesta irreverente e independiente lo ha llevado a crear más de una docena de cortometrajes y mediometrajes, además de 9 largometrajes. Bueno, sin otro precedente, damos bienvenida a Eugenio. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar participando. Eh, en primer lugar, quiero que nos comentes algo sobre tu... Esta es una pregunta de inicio que siempre ofrecemos a los invitados. ¿Cómo fue tu interés para participar en las producciones audiovisuales, tanto como musicalizador como actor? A ver, coméntanos. En mi caso, yo vengo de una facultad de comunicación, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad de Lima, que tiene esta tradición con el cine, ¿no? Nacional, ¿no? Muchos directores han salido de ahí, ¿no? Ha sido ha tenido revistas de crítica, ¿no? Y bueno, pues yo estaba ahí y tenía muchos amigos relacionados al medio, ¿no? Y a todos nos interesaba esto. De ahí, por ejemplo, que el primer mediometraje que hice fue con un amigo, justamente compañero estudiante, director de cine, Franco Finocchiaro, y Correcto. luego en ese corto, por ejemplo, fue donde me vio luego Adrián Saba, y él es quien me pasa Ya, la voz para El Soñador. para El Soñador, claro, Claro. claro. Soñador también es una gran película. ¿Qué tal la experiencia en haber participado en El Soñador? Eh, fue, fue increíble, fue muy bonito para mí, ¿no? Era mi primer largometraje, ¿no? En esa época yo no me consideraba un actor, no, ni siquiera había estudiado nada, tampoco es que haya estudiado mucho, la verdad, ¿no? Pero algo sí, ¿no? Y bueno, de pronto me vi con un largometraje encima, siendo yo, bueno, más que todo alguien que estaba detrás de cámaras por mi carrera. Y bueno, pues me decidí a hacerlo, fue una experiencia muy, muy bacán, hice amigos, y bueno, pues fue sorprendente, ¿no? De alguna manera, esa fue la experiencia que terminó de convertirme en actor. ¿Qué tan difícil es esta?
bueno, esta transición, ¿no? Tú no tienes una formación actoral, pero Adrián es un gran director, ¿no? También, ¿cómo eh, has tomado esta labor, las interpretaciones que te han tocado realizar? ¿Has tenido alguna referencia actoral? ¿Alguna escuela de actoral ha servido para tus interpretaciones? Bueno, sí, o sea, yo estudié en Yuyascani, pero apenas un taller, no es que tenga, o sea, hay gente que estudia muchísimo, ¿no? En la actuación, Claro. ¿no? Sí conozco, pues, digamos que lo básico, ¿no? He estudiado teatro, no sin ser, digamos que sin haber profundizado lo que realmente alguien que pues dedique su vida completa a eso profundizará, ¿no? Pero sí, pues me preocupé por conocer pues la teoría, ¿no? Y Claro. bueno, pues me pareció necesario cuando me vi con un largometraje encima. Y bueno, descubrí, ¿no? Lo que es actuar, ¿no? Que no es, de pronto, antes yo tenía esta idea de que era interpretar un personaje y ya, ¿no? Sin embargo, la actuación, me di cuenta, es algo muy, ¿cómo decirlo? Casi metafísico, porque todos actuamos, y actuamos porque somos. Desde el momento que estamos siendo, estamos actuando, es la manera como somos. Y el ser actor es justamente perfeccionar esa técnica, que va desde el conocimiento de tu cuerpo, de la relación de tu cuerpo con tu mente, entender que tu cuerpo es un reflejo de tu mente, ¿no? Con Cosas de ese Alejandro Legazpi, él te dirigió en La Última Tarde. Cuéntanos sobre tu personaje en La Última Tarde. En la última tarde, yo soy un ladrón, ¿no? La pareja principal, ¿no? De Lucho y Caterina están paseando por todo Barranco, ¿no? Como es la película, y de pronto llegan un par de ladrones, se roban los discos duros de Caterina y bueno, pues luego me agarra Lucho, el personaje de Lucho. Y Claro. bueno, eso es todo, es una participación muy breve. Oh, Sí. correcto. Pero ¿qué tal la experiencia en cuanto a el balance que tienes para haber participado con Joel Calero? Disculpen, Joel Calero, no me confundí de director, haber participado con estos tremendos directores. Es una experiencia positiva, me imagino. Desde luego, aprendí muchísimo, ¿no? Yo antes, pues, o sea, como estudiante de comunicaciones, algún corto he hecho, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues eran las grandes ligas, ¿no? Por Y, supuesto. y en verdad, en todo momento se aprendía, ¿no? Y es algo que valoro mucho. En cuanto a la musicalización, ¿ya habías realizado algún trabajo para alguna producción audiovisual en ese entonces? Producción audiovisual, no. La primera vez que mi música ha llegado a una producción audiovisual ha sido en esta ocasión. En mi Correcto. caso, no, o sea, la música es algo un poco familiar, ¿no? Mi padre también era músico, ¿no? No es algo pues que haya estudiado en la universidad, yo estudié comunicación, ¿no? Sin embargo, pues, o sea, puedo leer música y tocar lo que pienso, ¿no? Que me parece suficiente para expresarme, ¿no? Y bueno, pues, y siempre ha sido algo que tengo ahí metido, ¿no? El sonido, el lenguaje como sonido, ¿no? Hay un cortometraje que quiero también destacar, en el cual tú también has participado tanto como protagónico como musicalizador, que es un cortometraje de Rafael, que se llama Más allá de la barrera del sonido. Claro, Este trata claro. sobre un músico que fabrica drogas sonoras y comercia con Sí, ellas. sí, sí, sí. Ese fue el primer trabajo que hicimos juntos. Eh, Considerando que tienes un background musical, ¿qué tanto aportaste en la creación de este personaje? A ver, coméntanos. Bueno, Rafa llegó con esta idea, ¿no? Llegó con esta idea pero no tenía pues cómo, o sea, cómo podía sonar
la banda sonora, ¿no? Tampoco tenía muy claro cómo explicármelo. Y ahí estuvimos, pues, tratando de desarrollarla juntos, ¿no? Y al mismo tiempo, el hecho de, pues, hacerla, ¿no? Influenciaba el personaje porque el personaje, pues, es un poco eso, ¿no? Siempre como traté de tener, por decirlo de alguna manera, una especie de vasos comunicantes entre la música que estaba haciendo y el personaje que yo sentía que era, pues, atormentado por esta, ¿no? Claro. Dime, qué tanto intervino Rafael en la concepción de esta banda sonora tan peculiar que escuchamos en este cortometraje? O sea, Rafael siempre nos deja trabajar, pues te da mucha libertad. Sin embargo, es como, es esto que siempre yo he admirado mucho de él, de esta visión que tienen los directores, ¿no? Que tienen una noción clara de hacer su proyecto. Si bien te dejan, pues, te sueltan la correa, te dejan cuerda, te dejan que te expreses, pero tienen claro hacia dónde quieren ir y cuando es necesario, escogen lo necesario o te jalan hacia otro lado, ¿no? Y en Claro. el caso de Rafael, él no tenía, pues, no me podía explicar tal cual cómo era lo que sonara, pero sí me podía decir cómo no debía sonar. Y en ¿Y eso, cómo ha pues, sido, y cómo ha sido el cómo... proceso Ujú. ahora entrando ya en la película, en Cinema Infierno? ¿Cómo ha sido el proceso ya de creación? Es decir, qué ideas te aportaba Rafael sobre su película para que tú pudieras imaginar estas texturas? En primer lugar, son canciones originales para la película. En el caso de Cinema Infierno, no. En el caso de Cinema Infierno son composiciones mías. eh, Muchas de mis composiciones que Rafa escogió para la película, ¿no? A diferencia de Más allá de la verdad del sonido, ¿no? Donde sí, pues, la música estuvo hecha para la película, para el Para la cortometraje. película. Correcto. Ahí, tu banda, por lo menos hay varias melodías que destacan. Hay una particular que me llamó la atención, que es cuando, no tengo el nombre, pero es cuando el personaje de Darío Abad se encuentra visitando las películas, la sala de cine de La Victoria, Ujú. y encuentro que la música empieza a vibrar chirriantemente. Hay una motivación especial para este sonido bizarro que se escucha, que es lo que bueno, no había una concepción previa con la película, pero cuando la compusiste, ¿en qué estabas pensando? ¿Cómo te inspiraste? Ujú. Sí, yo siempre, yo hago música, digamos que fundamentalmente electrónica, ¿no? O sea, utilizo de repente otros instrumentos, pero fundamentalmente es electrónica. Y una cosa que a mí me interesa mucho de la música electrónica frente a la música eléctrica o acústica es la capacidad de justamente crear ciertos sonidos, ¿no? Y a veces esas búsquedas te llevan pues a cosas un tanto viscerales, ¿no? Y bueno, lo que yo busco, ¿no? Es a partir de eso también extraer pues eso que hace que te muevas, ¿no? Para mí es muy importante que la música, así sea ruidosa o así sea, tenga la intención que tenga, te saque un movimiento, haga esa relación con tu cuerpo. Bueno, felicitaciones, eso es una interesante banda sonora. Muchas gracias. Sí, dime, esto, de manera personal, al ver la película, a mí se me activaron varios recuerdos. Bueno, la película, como hemos comentado hace un momento, trata sobre los cines antiguos de Lima, los cines que ya dejaron de funcionar. Algunos conservan su fachada, su arquitectura antigua, pero hay este peso de nostalgia, ¿no? Yo me empecé a Sí. acordar cuando yo
visitaba, iba de niño con mi familia. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué recuerdos tienes tú de estos viejos cines? ¿Cómo era tu frecuencia cinemera, tu Ujú. asistencia a ver películas? Coméntanos. Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, hay algunos que están muy lejos de mi casa, ¿no? Pero, por ejemplo, el cine Roma, yo vivo muy cerca del cine Roma. Y, Correcto. y siempre aún tengo, bueno, he vivido siempre ahí. Y de niño, pues no he visto mis primeras películas ahí, qué sé yo, por ejemplo, la primera vez que yo vi a Emanuel Ver fue en el cine Roma. Yo era un chiquillo y me quedé pues completamente enamorado, ¿no? Este, no tengo ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía una programación muy interesante, el cine Roma, pues, ¿no? Sí, por eso, claro, o sea, Emanuel No era Ver, comercial. digamos que es una actriz francesa no tan mainstream, ¿no? ¿No? Y bueno, pues no, yo la vi cuando era un chiquillo porque estaba en el cine, ¿no? Una ¿Qué película con otros? Danilo Till, Un corazón en invierno se llamaba. Siempre me acuerdo de esa O película. sea, qué bien. ¿Y qué otros cines? Ese era de tu cine favorito, me imagino. ¿Había Ese, por otras salas ejemplo, que estaba a unas recorrías? cuadras de mi casa. Más allá Claro, estaban, por ejemplo, el Arenales Ja de Ámbar, ¿no? Cuando yo era un claro, niño, está cerca por ahí. Sí. por ejemplo, a esos también he ido, ¿no? Bueno, el Alcázar también, cuando yo era un poquito más grande y vivía en Miraflores, también, ¿no? Cuando no era un multicine, ¿no? Claro. Estos son Era, los... antes ir al cine era como ir a un templo, ¿no? Era toda una experiencia, bueno, cabe el cliché, ¿no? Religiosa, ¿no? Claro, Asistir pues a este tipo de edificaciones enormes, que no tenía una programación como la de los multicines de ahora. Eh, ¿Extrañas estos cines antiguos? sí, claro que sí, mucho, mucho, ¿no? Es como que de alguna manera se ha perdido una cierta esencia, ¿no? También me acuerdo, por Cierto, ejemplo, de la Filmoteca de Lima cuando tenía sala. Era linda, ¿no? Siempre iba la yo de filmoteca. chiquillo, ¿no? El cinematógrafo, ¿qué tal? ¿Asistías en algún momento? Al de Barranco. Al de Barranco, claro. Sí, he ido varias veces, ¿no? Pero la sala no era tan bacán, ¿no? Pero era bacán la película, el ambiente, ¿no? Las programaciones eran Claro, interesantes. claro. Sí, hay varios recuerdos, como te digo, que se me han activado. Yo he vivido mi niñez por Salamanca, disculpe, San Luis, y el cine más cercano era el cine Salamanca. Entonces, Ujú. por lo tanto, también lo tenía a la mano, era el cine de barrio, por decirlo de una manera, y al cine que frecuentaba regularmente. Además de varios otros, ¿no? Mi padre me comentaba que nos llevaba al cine Metro, en Lima, a Ah, ver matinales de dibujos animados, hasta que dejaron de programarse. Y creo que también había toda una manera de ver el cine distinto, y lo expresa bien la película. La película encontramos pues que los cines ahora son parte de complejos comerciales. A lo que va una pregunta, bueno, la película tiene varias reflexiones e empieza con una frase muy bonita perteneciente al cineasta Nelson García. Esta frase habla de los cines como seres vivos, en los cuales la arquitectura es el esqueleto, las imágenes la imaginación. En tu concepto, ¿crees que el precio de la modernidad es que la ciudad pierda estos antiguos edificios, estos espacios de socialización por espacios consumistas, materialistas, como son los centros comerciales o casinos? yo creo que sí, que es lo que viene ocurriendo, ¿no? Ojalá se generen nuevos, ¿no? Siempre hay cambio. Pero parece que también el público varía, ¿no? El público que ahora consume cine en las salas de multicines. Digamos que hay una preferencia ya por los blockbusters que También es por la un cine. distribuidora, ¿no? ¿No te escuché, disculpa? También es la distribuidora, ¿no? Que pone, por ejemplo, que prefiere los blockbusters, ¿no? Y que a las Claro. películas peruanas les da poco tiempo, es complicado, ¿no? Para una película peruana mantenerse en cartelera, porque si no hace una cierta taquilla en un fin de semana se va, ¿no? Claro. ¿Había alguna idea?
con respecto a Cinema Infierno, que quizá entrar a un circuito comercial, ¿tienes algún conocimiento? No sé qué esté pensando Rafael en este caso, ¿no? Eh, es una película hecha con mucho cariño, ¿no? Y muy nostálgica, como tú mismo dices, ¿no? Sin embargo, no he hablado con él acerca de qué plan pudiera tener para luego, ¿no? Para su siguiente vida, digamos, ¿no? O qué hará con ella. Claro, porque el mismo hecho de mostrar estas salas antiguas, pues, ha activado recuerdos en mí, y me imagino que también en el público que nos Exacto. está viendo, pues recordará haber visitado alguno de esos cines. Les pido si tienen alguna pregunta acá con Eugenio, si nos pueden enviar sus preguntas por el Facebook y vamos a intentar responderles. Ajá. Otra reflexión, Eugenio, déjame decirte, la película tiene una gran cantidad de reflexiones que es obra pues del buen guión que ha realizado Rafael. Me quedo con otra, que es sobre una transeúnte que indica esta frase muy sentimental que dice: las historias de amor ya no son cinéfilas. Mm. Es decir, encontramos pues que lo tradicional, en este caso la sala de cine, o quizá también la labor de periodista, o la revista donde trabaja el protagonista, pues son espacios que están en conflicto con la modernidad. Pero curiosamente, eh, encontramos que con la revolución digital y la tecnología, el cine peruano, bueno, el cine en general, tiene una nueva vida, ¿no? Hay producciones justo como esta, como Cinema Infierno, que son posibles gracias a esta tecnología. La pregunta sería, ¿puede ser congruente? ¿Crees que puede ser congruente la convivencia entre lo tradicional y lo moderno en el Yo creo cine? que sí. Sin embargo, De, el tema es la manera, ¿no? La manera puede ser muy variada, ¿no? sí, Puede sí, ser por enriquecedora supuesto. para ambos o destructiva para ambos. Ujú. Tenemos preguntas del público. En primer lugar, saludos desde la Biblioteca Escolar de Pedro Vilcapasa, que están de aniversario. Bueno, gracias. Aquí tenemos la pregunta: ¿por qué los diálogos del protagonista de la película con quienes interactúa parece como si fuera telepático? El interlocutor aparece, pero da su imagen, tiene un desfase con su sonido de voz. Le llamó la atención acá uno de los seguidores de Facebook. ¿Crees que podrías contestar la pregunta, Eugenio? Es más o menos, sí. O sea, ese es un rasgo Por de favor. estilo de Rafa, ¿no? Es algo que no solamente se ve en esta película, en la obra de Rafa, se ve en varias, ¿no? En Y varias, exacto. ha terminado siendo, pues, algo por lo que tú lo reconoces, ¿no? O sea, es una Es como, propuesta bastante clara y yo creo que a punta de la repetición va cobrando más sentido. ¿Mm? Es como su estilo que está adoptando Rafael en sus películas, ¿no es cierto? Hay otra pregunta por parte del público. Tú me indicas si estás en la posibilidad de contestarla, Eugenio. Indica: en cada escena en la que el personaje visita un cine, aparece fumando. ¿Tiene alguna explicación o es solo parte del comportamiento normal del personaje? Es parte del comportamiento del personaje, ¿no? Y también es parte de la decadencia, ¿no? O sea, no Decadencia. necesariamente que fumar sea decadente, sino porque también bebe, empieza bebiendo agua, creo que luego acaba bebiendo ron, ¿no? Claro, el Este, personaje está enfermo, ¿no? Nos da a claro, entender la película. exacto, o sea, él mismo, el periodista, es un reflejo, pues, de esta nostalgia y decadencia. Acá hay una pregunta con respecto a tu preparación actoral. Indica qué técnicas utilizas para la preparación actoral. ¿Qué técnicas? Ajá. No entiendo bien la pregunta. O sea, antes de actuar, bueno, pues, hago algún calentamiento, relajo los músculos faciales, antes de la parte performática, ¿no? Correcto, correcto.
Hay otra pregunta por parte del público. Preguntan si conocías las historias de estos cines o, bueno, tú has ya contestado más o menos la pregunta porque has visitado alguno de los cines que nombra la película, pero ¿conocías alguno? ¿Alguno de estos te sorprendió? Por ejemplo, que haya un cine en Lurín o en Chosica, me parece que hay Sí, 3 cines inclusive. claro, claro. Coméntanos. Me sorprendió mucho, ¿no? Y también los ves ahora convertidos en cualquier cosa, no puede ser lo que sea, ¿no? Es sorprendente, ¿no? De pronto lugares que tú imaginas, pues es un portón y ya, ¿no? Tiene toda esta historia porque ha sido el cine del barrio. ¿No? Claro, y lo curioso es que las nuevas generaciones no, eh, como indica uno de los personajes, no toman presente, o por lo menos el personaje que vemos en la película, no toma consideración que estos viejos edificios alguna vez han sido cines y son un tipo de elefantes blancos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. No, es que creo que es porque no lo han vivido, ¿no? Alguien que no lo ha vivido, pues no tiene cómo reconocerlo. Hay otra pregunta del público, pregunta, ¿por qué la conciencia del protagonista resalta que debe entrar al cine Tauro? ¿Se sabe que lo usaban como fachada para la prostitución? Claro, hay una historia, digamos que velada, ¿no? En la película que se sugiere que no queda muy clara, ¿no? Que es esta relación con este personaje, este joven que siempre se aparece para hablarle de eso, ¿no? Ajá, Hay una relación entre el joven que aparece como conciencia en el personaje, al personaje del periodista y esto que pasó hace mucho tiempo entre estos dos, entre estas dos personas, ¿no? claro. Es un poco como este joven fuera un fantasma, ¿no? El fantasma de que no envejeció, ¿no? Y bueno, pues y se cuenta una historia de dos personas que tuvieron, no me acuerdo cómo era, pero estas dos personas que tuvieron este problema y uno murió y el otro tuvo que huir, ¿no? Y en el cine Tauro de alguna manera se cierra el círculo. Claro, este personaje, bueno, es su conciencia, pero también es el fantasma, como bien dices, después de bueno, no vamos a spoilear mucho, ¿no? Quizá algunos amigos Trataba de no han hacer visto la película y todavía está disponible. Ajá, disculpa. trataba de no Sí, spoilear, sí. perfecto. No vamos a spoilear tampoco, pero tiene que ver con un pasado, pasado bien peculiar que ha vivido el protagonista. Tenemos otra pregunta. Los términos alucina y de toda la vida, ¿por qué es una constante en las conversaciones? Parte del lenguaje coloquial, ¿crees que puedas contestar esto? Yo sí, seguramente que sí, ¿no? Por lo menos en el espacio en el que, de gente que yo me muevo, es una palabra que se oye mucho, no son estas, cómo se llaman? Muletillas, ¿no? Hay una escena, tú actúas como el hijo de los dueños de uno de los cines, Ujú. el cual es muy agresivo con el periodista. Ah, Sí. quiero, la pregunta va por un lado, una curiosidad, ¿no? ¿Ha habido problemas para grabar en algunos cines? ¿Ha habido alguna recepción de ese tipo? De ese tipo, no exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Rafa me contó que en el cine Tauro, o sea, obviamente, pues, les dijeron apaga la cámara, no hace eso, ¿no? Los guardias de seguridad, ¿no? Porque si no me Claro. equivoco, en esa época, pues, todavía era cine porno, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? O sea, eso fue un problema, ¿no? De pronto también el llegar a algunos lugares que eran lejos, ¿no? Y bueno, ¿no? Siempre tienen estas cosas, ¿no? Pero en todo caso, violencia, ¿no? Que haya habido, Rafael no me ha contado, ¿no? La mayoría de los personajes, creo que la película también eh, destaca pues por la interacción entre el periodista y los personajes que encuentra en cada uno de los cines. Algunos, bueno, han tenido una reacción positiva y unos pocos pues han sido justo agresivos, como él había comentado hace un momento.
Acá hay una pregunta que sí es directa para ti. Indica un joven, ¿qué software de audio utilizas para la producción musical? Ah, Ableton Live. ¿Ya? ¿Esto es disponible libre en Internet o es un Libre software no es, libre no es, pero por ejemplo, si tú compras un controlador, ¿no? Te viene una versión básica que ya de por sí porque compraste el controlador, ¿no? Pero también puedes correcto? comprar solo el software, ¿no? Pero sí tienes que comprarlo, ¿no? Perfecto. Aunque Tenemos hay otra opciones pregunta, libres también, ¿no? me imagino. Ujú. Correcto. Hay otra pregunta. ¿Se realizó de manera pauteada las distintas escenas o cuál fue el proceso? ¿Sabes tú sobre esto? Sé que fue un proceso largo, ¿no? No se grabaron todas juntas, pues definitivamente no, ni en un plan de rodaje cerrado, ¿no? Fue a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos que un poco de manera atomizada, ¿no? Hay, bueno, la característica del cine de Rafael es que la mayoría de sus actores con los que trabaja también son amistades. Sí. Entonces, como tú, que has sido un secundario, o bueno, también Jorge Ruesta, que fue nuestro invitado la semana pasada. Oh, Sí. Esto también es un sello pues, que tiene el cine de Rafael y que, bueno, que nos hubiera contar con él para decirle cuánto personalmente admiro su cine. Hay que comentar una cosa curiosa. El Cineforum de la Biblioteca Nacional tuvo una primera presentación el año 2013 con la película Biopic, que ha sido una de las primeras de ujú. Rafael. Ajá, eso lo digo como un dato. Bueno, tenemos otra. Con respecto a la pauta, bueno, me sigue insistiendo con el tema de la pauta, era cómo se escogió los cines a visitar. Hay algunos cines que no se han nombrado, ¿no? Por ejemplo, el cine San Antonio. ¿Hay alguna investigación en la cual se basa Rafael para hacer este seguimiento de cines antiguos? Lo que yo tengo entendido es que son más que 115, ¿no? Y por eso él hizo, lo llama homenaje a 115 cines, ¿no? Que, ¿por qué escogió 115 y estos en particular? Lo desconozco. Sin embargo, sí sé que se refiere a estos 115. Hay algunos textos de personajes como Víctor Mejía, Gustavo von Bischofshausen. Ellos dieron una conferencia bastante bonita a principio de año sobre los antiguos cines y salas de teatro. Le recomendamos a los seguidores acá del Facebook, si están interesados en el tema. Son unos textos bastante didácticos, bastante eh, eh, gráficos, inclusive. Y una curiosidad que yo tenía era saber si Rafael tomó en consideración estos textos. Pero, bueno, me parece que había leído que había tomado en cuenta lo expuesto en un grupo de Facebook que se llama Antiguos Cines de Lima. Claro, él siempre participa ahí. Claro, claro. Una información bastante valiosa, me imagino. Claro, sí, es Para- un muy interesante, ¿no? Yo también lo sigo. Encuentra Perfecto. archivos bien bacanes, ¿no? En verdad, a quien le interese, yo se lo recomiendo. Tenemos otra pregunta del público. Nuestro seguidor dice, viví buen tiempo en Cercado de Lima y en la recopilación de cines no salió el cine Alameda. Bueno, también es otra pregunta con respecto a cines que no se han nombrado en la Pero película. es una pregunta que de hecho siempre van a hacer, pues, ¿no? Porque todo el Exacto. mundo tiene su cine, ¿no? De Sí, pronto uno pues dice, oye, ¿por qué no salió el mío? ¿No? Y es bonito que genere eso, ¿no? Es parte, creo, de la nostalgia. es justo ese elemento tan auténtico que le veo a la película. Sí. Está yendo por un lado, pero recuerdas, oye, pero yo he ido a este cine, vi esta película
Claro, en esta sala. Sí, que viene toda la memoria de otra época. cierto. Bueno, eso es lo que podemos destacar de la película. Y bueno, eh, si no hay otra pregunta por parte del público, eh, pues no, esa era la última pregunta. Entonces podemos dar por finalizado este conversatorio. Y te agradezco, Eugenio, que hayas tenido el tiempo para conversar con nosotros. Y bueno, no han visto la película, todavía está disponible, tengo entendido hasta el día 24. Creo que les va a agradar la película. Muchas gracias a los asistentes que nos han acompañado por el Facebook de la biblioteca. El próximo martes nos acompañará Rodrigo Moreno del Valle, Oh, Hilary Alencastre Pinilla, exacto, sí, para Rodrigo, conversar sobre el hace mucho largometraje. tiempo. Disculpa. Y a Rodrigo lo conozco, a Rodrigo lo conozco desde el CEPREPUC, cuando éramos bien chiquitos. Caramba. Sí, sí. Y bueno, vamos a tener la película Week, que va a estar disponible este fin de semana. Vamos a enviar los enlaces a donde pueden ver esta película en línea. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme, Jorge.